En este video vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes de teoría de conjuntos, como lo son los conceptos de conjunto vacío y conjunto universo, y las operaciones de intersección y unión de conjuntos. Además, el quiz les dará la oportunidad de demostrar un primer teorema de teoría de conjuntos utilizando la propiedad de los conectores lógicos. Conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Este conjunto se denota con este símbolo que aparece aquí y lo podemos definir según el axioma de comprensión de la siguiente forma. Esta expresión quiere decir que el conjunto vacío es el conjunto de todos los elementos que no son iguales a sí mismos. Claramente, esto es una expresión que no se cumple para ningún elemento, siempre es falsa. Por lo tanto, el conjunto vacío no tiene ningún elemento. El conjunto universo es el conjunto que contiene todos los elementos. Este lo denotamos con una letra U y lo podemos definir con el axioma de comprensión de la siguiente forma. Es decir, el conjunto que contiene todos los elementos que son iguales a sí mismos. Una proposición que claramente es cumplida por cualquier elemento. Esto siempre es verdadero. Por lo tanto, el conjunto universo contiene todos los elementos. Hablemos ahora de la unión de conjuntos. Y en primer lugar veamos la unión de una colección de conjuntos. Esto se denota con esta expresión que está acá. Y expresa la idea de un conjunto que contiene los elementos de todos los miembros de la colección. Esto se puede expresar en la notación que hemos venido trabajando de la siguiente forma. Esta expresión nos dice que la unión de una colección de conjuntos está formada por todos los elementos tales que existe un A que es miembro de la colección que contiene ese elemento. Veamos un ejemplo. Digamos que la colección C son estos tres conjuntos. El conjunto que contiene el 1 al 2, el conjunto que contiene el 1 al 3 y el conjunto que contiene el 3, 4 y 5. En este caso, la unión de la colección sería lo siguiente. Y veamos cómo esto se relaciona con la definición que hemos dado. Para esto llamemos a los conjuntos de la siguiente forma. A es el primero, B es el segundo, C es el tercero. Podemos ver que para el elemento 1 existen dos conjuntos dentro de la colección que lo contienen, es decir, el A y B. O sea que existe un A tal que X está en A y A está en la colección. En este caso, el 1 está en A y B. De manera similar, podemos ver que el elemento 2 está en el conjunto A, el elemento 3 está en los conjuntos B y C, y así sucesivamente. De esta manera podemos ver que esta definición lo que nos dice es que la colección de conjuntos contiene todos los elementos que están en los miembros de la colección. En el caso de dos conjuntos, la unión de estos se denota con la siguiente expresión, que quiere decir la unión del conjunto A con el conjunto B, y lo podemos definir de la siguiente forma. Es decir, el conjunto que contiene todos los elementos que o están en A o están en B, o en ambos. Por ejemplo, sea el conjunto que contiene un círculo, un cuadrado, un triángulo, y sea B el conjunto 1, 2, que contiene el 1, 2, tenemos que la unión de A con B sería. Las siguientes son algunas propiedades de la unión de conjuntos. El conjunto neutro para la unión es el conjunto vacío, es decir, que todo conjunto unido con el conjunto vacío es el mismo conjunto. La unión de conjuntos es conmutativa, asociativa, y todo conjunto unido consigo mismo da como resultado del mismo conjunto. Por otro lado, tenemos el concepto de intersección de conjuntos. Y al igual que lo hicimos para la unión, vamos a empezar a hablar de la intersección de una colección. Esta se denota con esta expresión que aparece acá, que quiere decir que este conjunto es la intersección de los conjuntos en la colección C. Este conjunto se define de la siguiente forma. Según esta definición, la intersección de una colección de conjuntos contiene todos aquellos elementos tales que para cualquier conjunto, si ese conjunto está en la colección, entonces el elemento está en ese conjunto que es miembro de la colección. Para entender esto mejor, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que la colección es el siguiente conjunto. En este caso, la intersección de los elementos de esta colección sería la siguiente. Es decir, el conjunto que solo contiene el 2 y el 3. Veamos cómo esta definición resulta en este conjunto.
La expresión que aparece acá debe cumplirse para todo A que pertenezca a la colección. Es decir, que llamemos a estos conjuntos A1, A2 y A3. Entonces, para que un X pertenezca a la intersección de esta colección, para todo A que sea miembro de la colección, ese X debe estar en ese A. Por ejemplo, el 2 pertenece a A1, pertenece a A2 y pertenece a A3. Lo mismo ocurre con el 3. Veamos qué pasa con un elemento como el 1. El 1 pertenece a A1. Sin embargo, no pertenece ni a A2 ni a A3. Fíjense que en ese caso, el 1 sería un contraejemplo para esta expresión que está acá. Es decir, hay un A que es miembro de la colección en el cual 1 no está. En ese caso sería A2 y A3. Por lo tanto, el 1 no puede pertenecer a la intersección. Y lo mismo ocurre con el 4 y con el 5. Esto puede parecer un poco confuso, así que si no entienden bien cómo esta definición que está acá equivale a un conjunto que contiene a todos los elementos que son comunes a los miembros de la colección, repasen esta parte del video hasta que quede claro. Para el caso de dos conjuntos, tenemos que la intersección se denota con esta expresión que está acá, que quiere decir la intersección de los conjuntos A y B, y se define de la siguiente forma. Quiere decir que la intersección de A con B es el conjunto que tiene todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Por ejemplo, si A es el conjunto y B es el conjunto, tenemos que la intersección de A con B sería el conjunto, ya que tanto el círculo como el cuadrado pertenecen a ambos conjuntos. Acá se muestran algunas propiedades de la intersección de conjuntos. El conjunto neutro para la intersección es el conjunto universo, es decir, que todo conjunto A intersectado con el universo es el mismo conjunto A. Y al igual que la unión, la intersección es conmutativa, asociativa y aplica la idempotencia. Una vez introducido el concepto de intersección de conjuntos, podemos hablar de lo que son conjuntos disjuntos. Dos conjuntos A y B son disjuntos si y solo si no tienen elementos en común. Es decir, que dos conjuntos A y B son disjuntos si y solo si su intersección es vacía. O sea que no existen elementos que estén tanto en A como en B. Algunas propiedades adicionales de la unión e intersección son las siguientes. Al igual que los conectores lógicos, los operadores de unión e intersección son distributivos. Fíjense que es una propiedad muy similar a la que vimos para los conectores lógicos. Por otro lado, la absorción es una propiedad nueva que dice que la unión de un conjunto A con la intersección de A con otro conjunto da como resultado el conjunto A. Y la intersección del conjunto A con la unión de A con otro conjunto da como resultado el conjunto A. Veamos un ejemplo de esta propiedad. Sea el conjunto A, conjunto 1, 2, 3, sea el conjunto B, el conjunto 2, 3, 4. Vamos a ver el resultado de cada una de estas operaciones. A unido con la intersección de A con B sería el conjunto A, 1, 2, 3, unido con el conjunto 2, 3, que es la intersección de A con B, los elementos comunes a ambos. Esta unión da como resultado el mismo conjunto A, es decir, el conjunto que contiene el 1, 2, 3. Por otro lado, tenemos A intersectado con la unión de A con B, sería el conjunto que contiene el 1, 2, 3, intersectado con la unión de A con B, que en este caso serían los elementos que están en A o en B. O sea, y la intersección de estos dos conjuntos, los elementos comunes a ambos son en este caso 1, 2, 3, es decir, otra vez el conjunto. Como de costumbre, para terminar les dejo un pequeño quiz. Quiero que resuelvan los siguientes problemas. Primero, demuestren que para todo conjunto A, el vacío es subconjunto de A. Para demostrar esto, les dejo como pista que necesitan utilizar una propiedad de la implicación que mencioné que era muy importante. El segundo problema es que demuestren las propiedades de la unión de conjuntos. Y el tercero, que demuestren la propiedad distributiva que se mencionó en este video. Todas estas propiedades se pueden demostrar utilizando las propiedades de los conectores lógicos. Como modo de pista, voy a empezar la demostración de la propiedad asociativa de la unión de conjuntos. Esta propiedad es la siguiente. Y la manera en que podemos empezar esta demostración es la que sigue. Primero escribimos en notación lógica lo que está del lado izquierdo de esta igualdad. Esto sería
Fíjense que esto parte directamente de la definición de unión de dos conjuntos. Son los X que están en el primer conjunto o los X que están en el segundo conjunto. Luego, expandimos de nuevo lo mismo pero para B y C. Y luego, a partir de este punto, utilizando las propiedades de los conectores lógicos, lo podemos arreglar de tal manera que lo que quede es precisamente lo que está del lado derecho de la igualdad.